Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Adviento. Jueves de la tercera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 49, versículos 2 y 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró de Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos en la tercera semana de Adviento y la semana entrante, pues ya prácticamente estamos en Navidad. Y no es ninguna coincidencia de que las lecturas de hoy empiezan ya a hablar de la descendencia de Jesús. Y aquí en la primera lectura que viene del libro de Génesis, pues tenemos el tema de Jacob y sus 12 hijos, que pasan a ser las 12 tribus de Israel, número simbólico. Y aquí Jacob está pues en el lecho de su muerte y, como era de costumbre, pues tenía que dar su testamento, que se daba oralmente ante sus hijos. Y es curioso que aquí Jacob rompe la tradición de dar tanto su testamento como su bendición al mayor de sus hijos, que era Rubén. Pero no es así. El testamento, como la bendición, Jacob se la da al cuarto hijo, que es Judá, lo cual, repito aquí, rompe con la tradición patriarcal, que es el hijo mayor quien recibe tanto el testamento como la bendición de su padre. Así que aquí vemos el primero, no, quizás no el primero, pero uno de varios ejemplos en los cuales Dios pues rompe con la tradición patriarcal de los hijos mayores. Por ejemplo, en el caso de Jacob mismo, Jacob es el hijo menor y su hermano mayor, Esaú, pues no es quien recibe la bendición. Jacob engaña a su padre junto con su madre, para que él sea quien reciba la bendición de su padre Isaac. Y aquí empieza uno de varios ejemplos de cómo se rompe esta tradición patriarcal de que el hijo mayor reciba la bendición de su padre. El mismo caso de David, quien fue el segundo rey de Israel, pues no fueron los hermanos mayores hijos de Jesé, quienes fueron escogidos para que fueran rey de Israel, sino fue David el menor y el más insignificante de los hijos de Jesé. Pero sin embargo, Dios veía más allá de las apariencias y veía la nobleza de corazón. Pues bien, aquí Jacob en su lecho de muerte pues está dando su bendición en forma de testamento a Judá, por medio de quien continuará la descendencia de Jacob. Y después pues también Judá pues pasará prácticamente a ser la tribu que tendrá primacía sobre las otras tribus que representan sus hermanos. Y aquí en esta bendición que Jacob da a Judá, pues se manifiesta claramente la predilección de Jacob sobre Judá por encima de sus hermanos mayores. Dice, en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob.
Escuchen a su padre Israel. Es interesante aquí cómo se mezclan los dos nombres. Jacob es el nombre original de él, pero después de que tiene este encuentro con Dios, cuando él lucha con el ángel del Señor, si recuerdan, después de esa experiencia del encuentro con Dios por medio de la lucha con el ángel, a Jacob se le da el nombre de Israel. Y Israel pues viene siendo pues, el padre de la nación de Israel. Esto es en nuestra tradición cristiana, pues tenemos el sacramento de la confirmación, en la cual el joven o la joven, cuando son confirmados, se les piden que escojan un nombre que simbolice la aceptación de la fe, ya no simplemente por tradición o porque se las enseñaron, sino porque la aceptan por convicción, como un sí a Dios personal, ¿no? Y el nombre que escoge, el nuevo nombre de confirmación, pues simboliza, ¿no? La nueva persona que son en Cristo al aceptar la fe ya por convicción y no simplemente porque se las han traspasado por medio de la familia o por medio de la enseñanza, sino que ya es una opción personal que el joven o la joven hace por Cristo. Y por eso el nuevo nombre que se le piden que escojan para que refleje esa nueva identidad y dignidad. Pues aquí el nombre de Israel simboliza eso, el nuevo nombre que se le dio a Jacob después de ese encuentro con Dios. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Y por hijos aquí no simplemente se refiere a sus hermanos, sino también a toda la descendencia de las tribus, quienes los hermanos serán las cabezas de esas tribus, ¿no? Así que esta bendición que Jacob da a Judá, pues es muy significante porque prácticamente rompe con la tradición patriarcal y también hace sumiso a sus hermanos y a las descendencias de las tribus de Israel, a Judá y al poderío de Judá que vendrá después por medio de la tribu. Dice, cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? ¿No? Aquí nuevamente manifiesta el poder y la autoridad que Jacob le está dando. Así que la bendición que Jacob le da a Judá, y particularmente en presencia de sus hermanos y el resto de sus hijos, pues ahí deja claramente la posición de Judá, la autoridad que recibe y el mandato que recibe y después los símbolos de autoridad que él recibirá. Dice, no se apartará de Judá el cetro, símbolo de autoridad, ni de sus descendientes el bastón de mando, otro símbolo de autoridad, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Y este último verso se acepta por general que hace referencia al Mesías, al que ha de venir. Y pues para nosotros cristianos vemos estas palabras de Jacob en su lecho de muerte, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia, pues es una referencia a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Pues muy interesante esta bendición que Jacob da a Judá. Repito, él es el cuarto hijo de Jacob, no es el primero. Y sin embargo, Jacob lo escoge y determina que por medio de él la descendencia continuará. Ahora, ¿por qué Jacob rechaza a los otros hermanos mayores? Si vemos en ese capítulo 49 de Génesis, lo cual no está incluido aquí en su totalidad, en esta primera lectura, pues vemos que Jacob tiene algunas acusaciones en contra de los hijos mayores, de los hermanos mayores de
de Judá, el cual él utiliza como motivo y razón para que sean rechazados de esta bendición que él da a Judá. Y con esto, pues, declara a Judá el principal entre los hijos y por quien continuará la descendencia, y el hecho de que también le da los símbolos de autoridad, el cetro y el bastón de mando, pues también le deja bien claro a sus hermanos que no pueden retar la autoridad de Judá, porque esa es no solamente la voluntad de su padre Jacob, sino también la bendición, y esto era visto como algo sagrado, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es el principio del Evangelio de Mateos, capítulo 1, versículos 1 al 17, donde se nos presenta la genealogía de Jesús. Ya estamos en la tercera semana de Adviento, pues ya está resaltando cada vez más el tema del nacimiento. Y aquí en esta genealogía, que también tenemos una genealogía en el Evangelio de Lucas, pues se nos busca, esta genealogía busca dejar claramente que Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, que es lo que encierra este nombre compuesto de Jesús y Cristo. Estamos tan acostumbrados a decir Jesucristo que a veces pensamos de que Cristo es el apellido de Jesús, pero no. Cristo no es el apellido, Cristo es un título. En griego significa el ungido, que en hebreo significa Mesías. Así que el ungido, el Cristo, Mesías, significan lo mismo en diferentes lenguas. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo en realidad Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, el escogido por Dios, el llamado por Dios. ¿Okay? Y las dos genealogías que tenemos en el Nuevo Testamento, en Mateos y Lucas, pues tienen varias cosas en similaridad y también varias en diferencias. Por ejemplo, Mateo comienza la genealogía con Abraham, mientras que Lucas la comienza con Adán, de Adán a Jesús. En Mateo es de Abraham a Jesús. Y en esto, pues, tenemos una teología diferente. Mateo es un evangelio mucho más judío que el de Lucas y de Marcos, o el de Juan mismo, al cual busca crear esta continuidad de Jesús con el Antiguo Testamento, con las tradiciones y las profecías de Israel. Mientras que Lucas, en su genealogía, busca presentar a Jesús como el Salvador universal, no simplemente para los judíos. Así que por eso traza las raíces de Jesús hasta Adán y presenta a la figura de Jesús como una figura más universal que la de Mateo, aunque también Mateo tiene el tema de la universalidad de Jesús, pero digamos en comparación, pues Lucas es mucho más universal que Mateos. Repito, Mateos es un evangelio muy judío, es el evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento para comprobar, para cimentar la identidad de Jesús como descendiente tanto de Abraham como de David, ¿no? Así que cuando decimos genealogía de Jesucristo, aquí estamos incluyendo la doble naturaleza de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, que fue la doctrina que fue definida en el concilio de Calcedonia en mediados del siglo V, ¿no? Y así que decir Jesucristo, prácticamente estamos afirmando eso, la doble identidad, naturaleza de Jesús, verdadero hombre y verdaderamente Dios en una sola persona, ¿no? Jesús no está dividido, no hay una división de Jesús que dice hasta aquí llega el hombre, hasta aquí llega Dios, no, es una sola persona, pero hay dos dimensiones del totalmente hombre, totalmente Dios.
El nombre Jesús refleja la humanidad, o sea, del hombre que vive en el tiempo y el espacio, y Jesucristo, pues, representa la divinidad de Jesús. Y después dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué empieza así la genealogía, no? Porque prácticamente está respondiendo a una pregunta clásica judía. Si Mateo quiere comprobar que Jesús es el Mesías, pues tiene que comprobar su linaje, de dónde desciende él, ¿no? Y que tiene que descender tanto de Abraham como de David. Así que cuando empieza diciendo hijo de David y hijo de Abraham, está respondiendo a una pregunta judía. Bueno, ¿y quién es este hombre, no? ¿Quién es Jesús? Y Mateo dice, pues es hijo de David e hijo de Abraham. Y ahora va a dar la genealogía para comprobar su descendencia, o sea, su proveniencia, de dónde proviene, y que es legítimamente que está conectado no solamente a la tradición de Israel, sino también a la descendencia desde Abraham, pasando por David hasta llegar a Jesús, ¿no? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Si recordamos en la primera lectura de hoy, cuando antes de que Jacob muera, escoge entre sus hijos a Judá para que fuera el descendiente de la familia y no el hijo mayor, Rubén. Así aquí vemos esta decisión de Jacob, que escoge a su cuarto hijo, Judá, para que sea el hijo por quien continúa su descendencia. Dice, Judá a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Y aquí se menciona la primera de 4 mujeres en esta genealogía, lo cual es algo significante. En las genealogías judías o de Israel, la cual es una cultura patriarcal, en la cual la descendencia se traza por medio del padre y de los hijos, no de las hijas. Pues es curioso de que aquí en esta genealogía Mateo incluye a 4 mujeres y aquí Tamar es la primera de estas 4 mujeres, ¿no? Dice, Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, esta es la segunda mujer, engendró de Rahab a Booz. Sí, Rahab no es judía. Y peor de todo, es una prostituta. Y es otra pregunta, otro dato muy interesante de que cuando Mateo incluye a esta segunda mujer que no es judía, pero que se casa con un judío, Salmón, pero tiene un pasado pues cuestionable. Pero sin embargo, Mateo la incluye, ¿no? Y ya más adelante comentaré un poco el por qué Mateo incluye a estas mujeres, ¿no? Así que Rahab es la segunda de 4 mujeres que incluye en esta genealogía, que también rompe con el patrón de que solamente se incluyan los hombres, que son las cabezas de las familias, ¿no? Después, Booz engendró de Ruth. Esta es la tercera mujer que incluye Ruth, que tampoco era judía, era una moabita. Los moabitas eran una de las tribus que fueron desplazadas por el pueblo de Israel después de que entraron a la tierra prometida. Así que Ruth adopta no solamente la cultura de Israel, sino también la fe de Israel. Y el libro de Ruth en el Antiguo Testamento es un libro muy bello, ¿no? Así que aquí tenemos a la tercera mujer que se menciona y que tampoco es israelita, que no es judía, pero que también es incluida aquí en esta genealogía. ¿Sí? Obed engendró a Jesé y Jesé al rey David.
Así que aquí termina la primera el primero de tres grupos que incluye esta genealogía. Ahora empieza el segundo grupo. Dice, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Aquí está la mención, pero no de nombre, de la cuarta mujer, la esposa de Urías, que David tomó cuando se metió con ella, estando ella casada con Urías. Y después David, para cubrir su pecado, pues prácticamente manda matar a su general, Urías, poniéndolo enfrente y diciéndole a los otros generales que se retiraran y dejaran que Urías fuera matado por las tropas enemigas, ¿no? Así que esta cuarta mujer, la madre de Salomón, pues es la cuarta mujer que también con un pasado pues cuestionable, ¿no? Pero que aquí la menciona porque la descendencia de David continuará por medio de Salomón. Y a Salomón no se le puede mencionar sin tener que mencionar a la mujer de Urías, quien David tomó en una forma no simplemente ilegítima, sino también violenta, mandando matar al esposo de ella. Dice Salomón a Roboam a Abia a Asaf a Josafat, Josafat a Joram a Osías, Osías a Joatam a Acaz a Ezequías a Manasés a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Aquí estas semanas pasadas el tema del exilio ha salido varias veces. El exilio cuando Babilonia pues destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva la crema innata del pueblo de Israel al exilio, que después cuando Babilonia y Asiria son conquistados por el reino de Persia, guiados por el rey Ciro, pues al conquistar Persia, todo ese territorio permite al pueblo de Israel que se encuentra exiliado en Babilonia regresar a Jerusalén para que reconstruyan tanto la ciudad como el templo, ¿no? Y ayer escuchamos cómo el profeta Isaías pues le da el título a Ciro, rey de Persia, el título del ungido, que significa en griego el Cristo o Mesías, ¿no? Lo cual también es algo muy significante de que el profeta Isaías pues le dé tal título a uno que ni siquiera tampoco era del pueblo de Israel. Ciro era rey de Persia, una cultura muy antigua que Dios utiliza a Ciro, rey de Persia, como instrumento para la liberación del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio en Babilonia, ¿no? Y después llegamos al final de esta genealogía, el cual nos da un resumen que dice, de modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. En realidad, hoy en día los biblistas están claros de que esta lista de 14 y 14 es una lista forzada porque en realidad hay muchos nombres que no fueron incluidos, pero que esta genealogía no busca ser en realidad algo exacto, sino busca representar en términos muy generales y también en términos muy simbólicos la genealogía y la proveniencia de Jesús. El número 14 es un número simbólico que el nombre de David, cuando en hebreo, las letras en hebreo también tienen un número, y que cuando el nombre de David, particularmente las consonantes del nombre de David,
se le suman los números que cada letra representa, que cada consonante representa, pues suman a 14, ¿no? Así que el decir de que son 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, es algo simbólico que Mateo busca dejar claro de que Jesús está profundamente identificado genealógicamente tanto con David como con Abraham, y que por tanto aquí no hay duda de cuál es su descendencia, ¿no? Así que por medio de esta genealogía que Mateo nos presenta, nos deja claramente establecida la identidad de Jesús por medio de la sangre, por medio de las generaciones. Y esta es la parte humana de Jesús. Ya el resto del Evangelio pues nos dará la parte divina de Jesús, empezando con cómo Jesús viene al mundo por medio de una intervención divina de que María, por obra del Espíritu Santo, queda embarazada, ¿no? Y aquí empieza la trayectoria de la identidad divina de Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Pero esta genealogía, pues Mateo quiere dejar claro en la parte humana, de que en su dimensión humana Jesús, el hombre, está íntimamente conectado tanto con David como con Abraham. Muy bien, pues en esta genealogía ya empezamos a introducirnos al tema de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos meditando en esa temporada de Adviento. Dios nos continúa llamando para entrar a este bello misterio de la encarnación, donde Dios toma nuestra humanidad, la comparte hasta la muerte misma, para que así en Él nosotros podamos compartir su divinidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.